Hola, que Dios les bendiga a cada uno en este día y seguimos caminando por la palabra del Señor de la manera que Jesús lo hacía, caminando por esa vereda, caminando por esas ciudades, caminando por cada uno de esos espacios donde el Señor podía compartir el mensaje de salvación. Y en esta oportunidad quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 46, en donde tenemos la historia del ciego Bartimeo, quien recibe la vista. Este ciego, y lo más interesante, cuando tú y yo leemos en el versículo 46, dice, es bien específico. Marcos, al mencionarnos que su nombre era Bartimeo, que era hijo de Timeo, que era ciego y que estaba mendigando. Esos elementos son bien importantes. ¿Por qué? Uno, por el nombre. El nombre Timeo significa honra, y la palabra bar, el artículo bart en hebreo significa hijo de. Entonces era hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de honra. Imagínate el nombre que este hombre tenía, hijo de honra, pero en ese momento, por su ceguera, ¿qué estaba haciendo? Mendigando. El ciego Bartimeo vivía su vida todos los días mendigando. Ahora, eso es significativo porque no había honra en eso. La honra de él no era parte de su realidad. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Y en esta oportunidad quiero que veamos que el mundo, la gente sin Cristo, cuando tú y yo estábamos sin Cristo, estábamos ciegos. Y vivíamos una vida mendigando amor, mendigando paz, mendigando gozo, mendigando alegría. Y realmente los mendigos, en el mejor de los casos, logran suplir su necesidad inmediata de una manera muy pobre, muy triste. Vemos día a día mendigos en los basureros comiendo de la basura. Esa es una realidad de aquella persona que ha caído en ese estado de mendicidad. Entonces la persona que si está sin Cristo, el pecador, vive una vida mendigando. ¿Por qué? Porque está ciego, no puede ver a Cristo, no lo puede ver. Y este hombre, Bartimeo, estaba así, estaba ciego, mendigando, con un nombre tan precioso como hijo de honra. Y lo más tremendo es que cuando el Señor nos creó, nos hizo para honra, nos creó para honra. Cuando Él creó a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén, los creó para que vivieran toda una vida sin vergüenza, sin necesidades, claros a la luz del día y llenos de honra. Caminaban con Dios. ¿Hasta qué? Hasta que aquel día que se enceguecieron por el orgullo y pecaron y cayeron. Y de ser hijos de honra llegaron a ser hijos de deshonra, con todas las implicaciones. Nosotros hoy estamos sufriendo las implicaciones y los resultados de la ceguera de Adán y Eva. Y así fue en este caso y en el caso de la vida de los seres humanos que no han conocido a Jesucristo, que no lo han visto. Viven una vida de mendicidad sin tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. En este caso, dice la palabra que Jesús estaba caminando por ahí, estaba pasando, y el ciego escuchó que Jesús estaba pasando. Y el problema del ciego no eran sus oídos, el problema del ciego era su vista. Él no podía ver, pero podía escuchar. Entonces, escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y él conocía de Jesús. Porque cuando grita, dice Jesús, hijo de David. Y cuando usa esa expresión, hijo de David, lo que le está diciendo Jesús, tú eres el Mesías. Tú eres Dios. Ten misericordia de mí, le dice luego, ¿no? Ahora, es bien importante que
que Bartimeo era ciego, pero era sordo, por lo tanto escuchó. Y yo te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿qué estás escuchando? Ahora mismo, por supuesto, me estás escuchando a mí, pero ¿qué estás escuchando en la vida? Puede ser que tú conozcas a Cristo, puede ser que tú no conozcas a Cristo, pero algo estás escuchando. Algo estás escuchando, y por lo menos desde ahora estás escuchando el mensaje de Jesús. Y Jesús está pasando por acá, y tú estás escuchando que Él está pasando por acá. Te pregunto, ¿qué estás escuchando? O algunas veces simple y sencillamente cerramos nuestros oídos a lo que debemos escuchar. Mira, hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, este era ciego, este no es que no quisiera ver, no podía ver. Pero también pudiéramos decir, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y este ciego podía escuchar y escuchó. Tú puedes escuchar, tú estás escuchando. ¿Qué vas a hacer? Este ciego reconoció a Jesús y declaró que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Yo te pregunto, ¿puedes tú decir lo mismo? Y al momento de él reconocerlo, pudo y quiso decirle al Señor, ten misericordia de mí, porque su vida era difícil. Miren, la vida de ningún mendigo es fácil. Aquí, por lo menos en el área de Nueva York, se ha calculado que un mendigo puede colectar de 40 a 50 dólares al día mendigando. Pero si llueve, tiene que estar mendigando. Si neva, tiene que estar mendigando. Si hay calor, tiene que mendigar. Si hay frío, tiene que mendigar. Si hay, tanta cosa. Y eso no le sirve para mayor ayuda. Especialmente muchos de ellos tienen problemas de adicciones. Y ahí se va todo. La vida de un mendigo no es fácil. Y yo te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Estás viviendo una vida difícil o estás viviendo una vida agradable? Porque tú estás llamado a ser hijo de honra, hija de honra. Tú no estás llamado ni llamada a mendigar en la vida. Dios no te ha creado para mendigar en la vida. El pecado nos hace mendigar en la vida. El no ver a Jesús nos hace mendigar en la vida. Pero tú no naciste para eso. Tú no fuiste creado ni creada para eso. El Señor te creó para ser hijo e hija de honra. ¿Estás clamando a Jesús? ¿Estás clamando a Él? Este es el tiempo de hacerlo, porque Él está pasando. Mira, dice la palabra que él escuchó que Jesús estaba por ahí y empezó a clamar, y dice que la gente le decía, cállate, cállate, no hagas tanta bulla. Pero él seguía clamando. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús iba avanzando. El ciego sabía que Jesús en un momento determinado ya no iba a estar por donde él estaba, ni tampoco iba a escucharlo. Por lo tanto, él insistió. Yo te animo que cualquiera sea tu situación, no te des por vencido, insiste en esa búsqueda de aquel que puede cambiar tu vida. Busca a Dios, búscale, porque Él te está buscando. Porque dice esta historia de que Jesús lo escuchó y se detuvo, porque escuchó la insistencia de este hombre. En otra ocasión Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y este ciego lo hizo, y dice que se detuvo y lo mandó a llamar. Y ahí probablemente aquellos que le decían que se callara le dijeron, mira, te está llamando, levántate y ve. Dice el versículo de que él se quitó su capa, y esa capa era un talit, y era una prenda religiosa que todo judío debía de llevar. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo él? Se quitó el talit, es decir, se quitó toda religiosidad de tu vida. Mira, escucha, la religión no te va a llevar a ningún lugar. La religión no salva a nadie ni ayuda a nadie. El único que lo hace es Jesús. Por eso dice que cuando Jesús lo mandó a llamar, él se quitó el talit, se quitó esa capa de religiosidad. Dice que se levantó, hizo el esfuerzo, salió de su zona de comodidad y empezó a avanzar y llegó hasta donde estaba Jesús. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? La respuesta de él fue clara y evidente: Señor, que pueda recibir la vista. ¿Y sabes qué Jesús hizo? Hizo algo más profundo. Perdonó sus pecados. Le dijo, tú eres salvo. Y cuando fue salvo, dice que inmediatamente recobró la vista. Mira, la salvación
en Cristo trae muchas bendiciones. Pero lo más importante es que tu alma esté bien con Dios. Este es el tiempo de tú llegar a Jesús y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y como dijo David en una ocasión, que al corazón contrito y humillado Él no despreciaría jamás. El Señor te va a despreciar, no te va a despreciar. Él te va a salvar. Y al salvarte Él te va a bendecir y podrás llegar a ser lo que originalmente está llamado a ser, un hijo y una hija de honra. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo para que tus ojos sean abiertos y puedas ser ese hijo, esa hija de honra que Dios quiere. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz de Dios esté contigo y nos vemos a la próxima.